Buenos días, muy buenos días a todos. Desde aquí de la sede del Vergel, vamos a seguir y darle a continuidad a este pasaje que nos lleva a Gálatas 5:26, donde el apóstol el día de ayer nos hablaba sobre los frutos del Espíritu, sobre las cosas que uno debe hacer para andar en el Espíritu. Decíamos o el apóstol decía ayer que a veces las personas de pronto tienen una mala imagen de lo que significa estar en el espíritu. De pronto las personas no se cogen bien de la mano, no se cogen bien de ese poder superior que nos puede conllevar a muchas cosas. También decía el apóstol ayer dentro de la explicación que él daba sobre los frutos del espíritu que cuando las personas o cuando el ser humano viven todo lo malo se le empieza a pegar. Es como un imán que empieza a absorber todos los malos comportamientos, todas esas malas actitudes, ya todos esos deseos de la carne se empiezan a reflejar diariamente en nuestra vida. Entonces, ¿qué es lo más importante de todo? Aparte de que tengamos una vida sana, tengamos una vida de pronto, para algunas personas es de pronto es importante estar con Dios, sí, pero realmente no le creen a un Dios, no le creen a la obra que hace Dios, no le creen a eso maravilloso que mi Dios nos puede dar día tras día. Pero entonces para que nuestra fe aumente y para que los frutos del Espíritu lleguen a nuestra vida, tenemos que disponernos de realmente de corazón, realmente debemos entregarle a Dios lo que es de Él, esa disposición. Aparte de todo, entregarnos en cuerpo, alma y espíritu para que Él empiece a hacer esa obra en nosotros, en nuestra vida. También decía el apóstol que cuando nosotros vivimos en la carne, nosotros nos olvidamos de la paz interior, de ese gozo, de pronto de ese amor por las cosas de Dios. También decía el apóstol que tener paciencia de pronto en este proceso de rehabilitación es muy importante. Aparte de olvidarnos de que estamos en un proceso o de pronto ubicarnos en el aquí, en el ahora, lo más importante es eso, tener paciencia. Ya hay procesos que uno ve que realmente mantienen mucha ansiedad, mucho afán por salir, porque de pronto ya llegue y de pronto les dé la buena noticia para algunos de que ya el tiempo de ellos ha terminado aquí. Pero muchas veces no se dan cuenta que realmente no es al tiempo de uno, no es al tiempo de nosotros. Eso es vivir en la carne, es al tiempo del espíritu, o sea, al tiempo de Dios. Es muy importante saber de que nosotros necesitábamos la ayuda, de que nosotros tenemos que ubicarnos en un plano, pero un plano espiritual. Tener paciencia dentro del proceso de rehabilitación es una virtud. Aparte de que es un fruto del espíritu, es una virtud para todos nosotros. Porque no es el tiempo de nosotros, sino el tiempo de Dios. Miren, mi Dios poco a poco nos va a empezar a guiar. Mi Dios poco a poco nos va a empezar a sanar. Hay muchas cosas que de pronto en nuestra carne nosotros no hemos sanado. Pero si nosotros le pedimos a Dios de todo corazón, nos disponemos, nos entregamos a Él de cuerpo, alma y espíritu, y Dios va a empezar a hacer la obra en nosotros. Ya nos va a empezar a dar más frutos del espíritu, como son la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, esa templanza, esa paciencia, como ya lo decía, darnos más humildad, porque hay personas que realmente no aceptamos el consejo ni nos dejamos guiar, falta de humildad.
Realmente el egocentrismo hacía parte de nuestra vida. Nos creíamos lo mejor, nos creíamos los más sabios, pero sabios en nuestra propia opinión. Miren, a mí me pasó mucho dentro del tiempo que estuve en consumo, en muchas ocasiones, de pronto intentaba de pronto dejar las drogas, pero realmente nunca lo pude hacer, aún teniendo medicamentos, aún teniendo de pronto una metadona, de pronto realmente nunca me faltó eso, pero realmente hacía falta algo, hacía falta, hacía falta el plano espiritual. ¿Por qué lo digo? Cuando yo llegué aquí a la fundación y el apóstol, cuando yo le pedí la metadona, pues que necesitaba de pronto para mi proceso de rehabilitación, la respuesta del apóstol ese día fue, no, mijo, Dios y usted. Realmente al principio, como estaba en la carne, realmente no aceptaba esa respuesta. Y decía, pero ¿por qué? ¿Por qué? Pero poco a poco yo me fui dando que era la mejor decisión que había tomado el director. Que el apóstol había tomado una decisión y que había tomado también de pronto esa fuerza que muchas veces viene de parte de Dios, de ser radical con las decisiones. Porque aparte de todo, yo digo que fue una de las mejores decisiones que pudo haber tomado él en mi proceso. ¿Por qué? Porque yo puedo decir ahora que he terminado un proceso de rehabilitación que gracias a él, gracias a las decisiones que él tomó y al consejo de él, yo estoy firme en mi proceso, estoy parado. ¿Ya? Y que las bendiciones que han llegado a mi vida, han llegado a mi familia, han sido demasiadas. Empezando porque le he entregado nuevamente a mi familia una tranquilidad. Les he podido regalar esa paz interior, ese gozo de pronto ver a a su familiar bendecido y aparte de bendecido, de ver a su familiar restaurado en una continua rehabilitación, una continua recuperación. Para mí ha sido gratificante en todo el sentido de la palabra y siempre lo digo en mis oraciones, también lo digo. Gracias, gracias apóstol, porque la decisión que él tomó ese día ha permitido que a mi vida lleguen esos frutos del Espíritu, porque he sabido esperar con paciencia, he tenido paz interior, he tenido ese gozo que antes no lo tenía. Yo antes me levantaba y me levantaba con esa cara de agriedad, con esa cara de preocupación, ¿qué voy a hacer? De pronto y el jíbaro no estaba de viaje, la preocupación por conseguir una droga. Y ahora yo me levanto todos los días dándole gracias a Dios, contento, agradecido por este espacio, por este devocional. Con gozo me disfruto un devocional, con alegría, con amor porque doy también de lo que a mí me dieron. Esa bondad que uno necesita para poder guiar a alguien en un proceso de rehabilitación, esa bondad que tuvieron también conmigo al ofrecerme también esos conocimientos que me han permitido a mí seguir adelante, levantarme más duro, levantarme con esas fuerzas todos los días, de seguir adelante en un proceso, de poder guiar también a unas personas que de pronto no entienden mucho, pero que poco a poco con una buena guía, ellos van a comprender que realmente vivir en el espíritu es lo mejor, ¿ya? Que se empiecen a despojar de esas capas de cebolla que realmente no los dejan avanzar, que se empiecen a despojar de todos los tapaditos, de todas las actitudes, de todo ese vocabulario que muchas veces no deja que uno crezca y que empiecen a disfrutar de una espiritualidad.
cogidos de la mano, cogidos de la mano de Dios, que empiecen a practicar una espiritualidad. Y poco a poco, miren, mi Dios poco a poco le va entregando a uno todo eso. Mi Dios lo va bendiciendo enormemente a uno en todo el sentido de la palabra. Mi Dios empieza a colocar usted una gracia que no se ve en otras personas. Esa gracia que todo mundo quiera o quiera conocerlo a uno, que quiera hablar con uno, porque eso es gracia. La gracia de mi Dios es algo hermoso, yo lo puedo decir. Ahora que yo estoy de pronto un poco más avanzado que otros compañeros, yo realmente les doy el consejo de lo que a mí me sirvió, de lo que a mí me realmente ha hecho mella en mi corazón, en mi vida, en mi cambio, de que realmente estando y disfrutando de los frutos del Espíritu, nosotros podemos avanzar, no solamente en un proceso de rehabilitación, sino en nuestra vida diaria. Ya, en el momento en que nosotros tengamos que enfrentarnos al mundo, nosotros vamos a poder decir, tengo paciencia, no es al tiempo mío, voy a esperar, tranquila, tranquila esposa mía o tranquila madre, vamos a esperar, que mi Dios es grande, mi Dios es grande y es bondadoso. Y yo sé que en cualquier momento mi Dios nos va a bendecir, nos va a bendecir con todo eso que Él nos da siempre, con toda esa sabiduría que hemos aprendido. Mi Dios, si la practicamos, mi Dios nos va a bendecir, nos va a llenar siempre y todos los días nos va a llenar de eso que necesitamos nosotros para podernos parar duro en la vida, porque ya no podemos nosotros seguir desperdiciando 5, 10, 15, 20 años en un consumo, en un ir y volver a una fundación, en un estar siempre atrapados bajo ese mundo de tinieblas en el que antes andábamos. Yo diría que es triste para las familias de pronto que su familiar, su ser querido, haga haga un proceso de escampamiento, como lo digo yo, porque para nadie es un secreto que si no nos disponemos realmente, si no aceptamos realmente el cambio o la ayuda, vamos a pasar 18 meses tal vez aquí en la fundación y vamos a salir y lo primero que vamos a salir es a soplar. Me disculpan ahí si fui muy duro con eso, pero realmente esa es la realidad de la vida. A eso es que estamos nosotros dispuestos a realmente salir y estortillarnos la primera semana, o realmente vamos a salir a ofrecer qué, a ofrecer eso, paciencia, a ofrecer de lo que nosotros aprendimos, a ofrecer paz, a dar una tranquilidad a nuestra familia, a nuestros seres queridos, a dar amor, a entregar amor, a aceptar con humildad también la ayuda de nuestros padres, de nuestra pareja, a aceptar con humildad también el consejo, el consejo que nos dieron o que nos quieran dar también, a seguir también pegados de la mano de Dios, a tener una espiritualidad continua, a no desprendernos también de la mano amiga, de la mano que nos dio una vez esa persona que nos sacó adelante en un proceso de rehabilitación, a continuar en un grupo de apoyo, a continuar edificándonos día tras día. Entonces, miren, lo importante que es de pronto entender muchas veces que el propósito de Dios es uno solo, porque mi Dios para nadie, para ninguno de nosotros quiere vernos destortillados o quiere vernos de pronto en ese lodo que siempre anduvimos.
en ese mundo de maldad, en ese mundo de drogas, ¿ya? En ese mundo, y lo digo yo a boca abierta, en un mundo horrible. Para nadie es, o sea, para nadie, incluso cuando nosotros aceptamos una ayuda y tenemos un cambio, nosotros mismos decimos, realmente estábamos muy mal, estábamos perdidos. Qué feo es a esta hora estar uno de pronto en una calle volteando, consiguiendo drogas, mirando qué hacer cuando se nos acaba el dinero, aguantando frío, en algunas ocasiones con lluvia, otras con sol, sin haber probado siquiera un cafecito a esta hora, porque esa es la realidad de la vida y la realidad de las drogas es esa, estar uno atado a un mundo donde absolutamente todo es un menosprecio. Hasta para dar una moneda es un menosprecio, hasta para recibir una moneda es un menosprecio. Entonces, realmente coloco como en la balanza, ¿qué es mejor? ¿Vivir uno una vida tranquila, de recuperación, de rehabilitación, o vivir realmente una vida como la llevábamos antes? Una vida de drogas, una vida atada a un mundo oscuro, una vida atada a un peligro, una vida atada a cualquier maldad que se nos pueda pasar por el camino. Porque realmente nos volvemos unos seres irracionables, lo puedo decir. ¿Por qué lo digo que irracionales? Porque no pensamos, no teníamos esa sabiduría que uno necesita o que esa sabiduría que uno obtiene cuando uno está en el Espíritu de Dios, que lo ayuda a tomar mejores decisiones, que lo ayuda a encaminar por un buen camino, que lo lleva a una vida justa, a una vida de verdad, a una vida de lo correcto. Entonces, mire, es realmente importante centrarnos en una rehabilitación, saber qué vinimos a hacer, saber que si no seguimos el consejo, pues nos vamos a estrellar fácilmente cuando salgamos del proceso. Nos vamos a estrellar y siempre vamos a vivir estrellados. Y nos vamos a volver carne de común. Si no es en esta sede o en esta fundación, va a ser en otra fundación. Y así nos la vamos a pasar año tras año, año tras año. Tenemos que entender que realmente nosotros no podemos seguir maltratándonos, autolacerándonos. Debemos comprender que tenemos que tener amor propio, amor por lo que nosotros realmente, amor por lo que realmente somos. Personas, seres vivientes, seres pensantes, seres sintientes. Entonces, centrarnos, aparte de todo, centrarnos, recibir el consejo, dejarnos guiar, ya, con responsabilidad, aceptar la ayuda, con humildad, aceptar la ayuda. Y poco a poco mi Dios lo va a empezar a bendecir a usted. Mi Dios es realmente bondadoso. La misericordia de Dios es grande, para todos seres grandes. Y más cuando nosotros estamos dispuestos al cambio y cuando nosotros tenemos fe, cuando nosotros ansiamos ese cambio, mi Dios va a empezar a hacer la obra en nosotros, en nuestra vida. Y no solo en nuestra vida, con nuestras familias también va a hacer la obra. Nuestra fe va a aumentar día tras día. Dice que si la fe de nosotros aumentara como las sendas de la aurora, que van en aumento, todo es posible. Entonces, como para ir cerrando, realmente es como la invitación que les hago.
todos, a cada una de las sedes, a todos los compañeros. Realmente centrémonos a lo que vinimos a hacer y aceptemos la ayuda, el consejo y aparte de todo, aceptemos a Dios en nuestro corazón. Que mi Dios es misericordioso y para todos tiene un buen propósito. Bueno, ya vemos ahí al apóstol Matías. Buenos días, apóstol. Buenos días para todos. Bueno, Robinson, siguiendo ahí el tema, para nosotros estar firmes en la libertad que tenemos, ¿qué es la libertad? La sobriedad, la recuperación, un estilo de vida, pues nos encontramos con algo que tenemos que enfrentar, deseos de la carne y los frutos del espíritu. Hemos venido tratando de describir algunos y ya hemos venido en el recuento: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, y hemos llegado a un bloque y lo voy a enmarcar en tres. Si nosotros queremos añadir, por no decirle debemos, me disculpa, pero a veces las personas se sienten muy sensibles, pero nos toca, estamos en el deber, estamos en la obligación de añadir a esta canasta. Recuerde que la recuperación, usted la puede ver. Hay un vaso lleno de obras de la carne, hay un vaso con cosas oscuras, con traumas, con vacíos, con faltantes, pero a ese vaso oscuro le empezamos a echar frutos y pedimos resultados. Echarle frutos es que en la medida que ingresa ese vaso, no sé si han visto ese video, en la medida que ingresa ese vaso agua limpia, automáticamente el agua oscura, el agua turbia va saliendo. Alguien dijo, bote el agua sucia y empece y llénelo de agua limpia, y no funciona así. El vaso sigue oscuro, usted le pone el chorro de llave, va introduciendo el agua limpia y automáticamente cuando usted menos piensa, el agua se va aclarando, poco a poco se va aclarando hasta que ya queda totalmente clarita. Tenemos unas obras de la carne, defectos de carácter en terapia, en psicología podemos ver algún tipo de trastorno. Nadie llegó aquí siendo perfecto. Estamos en el proceso de la excelencia y del mejoramiento continuo. Somos un grupo sanador, somos un grupo de ayuda donde nos ayudamos a identificar esas obras de la carne, pero con la intención de crecer en los frutos del espíritu. Entonces ahí vamos bien, vamos llenando el vaso de cosas que habíamos perdido. Ya lo hemos hablado: amor propio, ya habíamos hablado que habíamos perdido gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Y nos quedan los últimos tres: fe, mansedumbre y templanza. Le decía iniciando, no es que sea opcional. No quiero utilizar una palabra porque hay personas que se pueden poner sensibles cuando uno les habla. Lo sienten impuesto, sientes que toca, sientes que me obliga. No, intentamos que usted se concientice. Pero es fundamental, trascendental, supremamente importante la fe o la convicción en el proceso de rehabilitación. El año pasado, sobre todo iniciando el año, dedicamos por ahí unos 2 meses a hablar de la convicción. No solo de capacidades, no solo de habilidades, sino también de convicción. Y la gran mayoría de personas pierde la batalla de la fe. Dígale a su compañero: la batalla de la fe. Lo derrotan en esta batalla y terminan luchando en las fuerzas. Mire, en las fuerzas esto es de locos. Perdóneme que se lo diga. En las fuerzas uno se desanima. En las fuerzas de uno se desobliga. En las fuerzas de uno
uno empieza a ver esas obras de la carne. Miren, si no hay fe, a usted se le acaba la gasolina rapidito. Si no hay convicción, si no hay convicción, usted rapidito sale corriendo, sale huyendo y tira la toalla. Es más, todos nosotros hemos llegado a un proceso de rehabilitación por las circunstancias. Me llevaron, me obligaron, me trajeron, mi mamá llamó a Matías, pagaron por mí. Y usted está de manera circunstancial en la fundación. Por eso no se arraiga en la fe. No está realmente usted convencido. Y súmele que se genera alrededor del proceso de rehabilitación un mar de dudas, un mar de incertidumbre, un mar de desconfianza, un mar de cizaña. Llega usted por las circunstancias, no convencido. Lo ideal es que usted crezca en convicción. Cuando usted está convencido, se cumple lo que dice. Al que cree, todo le es posible. Al que cree, no al que sabe. Usted se llena de unos conocimientos. Aquí intentamos impartir unos conocimientos. Pero esos conocimientos sin fe, no haríamos nada, mi querido pan de trigo. Muchos no son creyentes. Y todo lo de Dios, todo, absolutamente todo lo de Dios, funciona por la fe. O sea que este fruto es muy importante. Yo le puedo decir a usted todos los días y levantarme a decirle, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Repita, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo le puedo decir a usted, la droga es mala, le puedo mostrar las consecuencias, le puedo hacer estudios de neuropsicología, le puedo mostrar las afectaciones, le puedo mostrar los químicos, toxicología, cómo usted está envenenando su organismo, le puedo mostrar cómo usted está secuestrado dentro de su mismo cuerpo. Pero de nada serviría si usted mismo no se la cree. De nada serviría si usted no lo puede creer y si usted no da este fruto. Todo eso opera, aplica. Trae un fundamento en nuestro proceso, un fundamento de fe, de convicción. Muchos terminan haciendo un proceso en sus fuerzas. Mire, le voy a colocar este ejemplo. María, la mamá de Jesús, la Virgen María. Hay cosas que no las entendía aquí. Hay cosas que no las comprendía. ¿Y sabe qué prefirió ella? Creer. Dijo, Señor, yo no entiendo que lo que tengo es obra y gracia del Espíritu. Yo no entiendo cómo estoy en embarazo sin tocar, hombre, mi esposo no me ha tocado. Le podía venir un apedreamiento. Una mujer en esa época, según esa cultura y la tradición, que estuviera en embarazo sin estar casada, era merecedora de ser apedreada. Les tocó que huir, les tocó ser desplazados por la violencia. ¿Y sabe qué la conservó a ella? ¿Y sabe por qué nació el niño? Porque creyeron. Porque se pararon firmes en la fe, porque el ángel de Dios, el ángel que usted Dios le pone, no es un ángel con alas, es un ángel con 2 pies y con 2 manos, es un instrumento, es un enviado. Le dijo, José, no temas en tomar a María por mujer. Y José ya se iba a ir, José tenía la maleta en la puerta, ya iba a salir corriendo. ¿Y sabe qué dijo José? El ángel le ayudó a que creyera. Perdóneme con todo respeto, por eso le digo el año pasado, pero veo la necesidad de que tenemos que reforzar esa escuela. Más que una fundación,
Esto es una escuela de creyentes. Usted ya no creía ni en usted. Usted ya no creía ni en sus capacidades. Y la obra del Espíritu es devolvernos esa convicción. La obra del Espíritu de Dios en nuestra vida es repararnos este circuito que se nos había dañado. Mire, todos los días usted va a ver obstáculos, todos los días. Así usted lo quiera esconder, usted va a tener 200,000 excusas para salir corriendo, va a tener otras 200,000 excusas para bloquearse y va a tener otras 200,000 excusas para irse a consumir. Pero como el Espíritu, Dios en su amor envió a su Espíritu en libertad de nosotros, a convencernos, a concientizarnos, a enseñarnos a pelear la batalla de la fe, porque nos levantamos muchas veces y vemos todo negro, pine black. Claro, tenemos de esos días. ¿Qué los vamos a esconder? Pero el Espíritu adentro trabajando por nosotros, ayudándonos, tocándonos los pensamientos, tocándonos las emociones, concientizándonos, siempre nos muestra una luz. Y ahí fue donde el maestro de la vida dijo, si tuvieras fe, como un granito de mostaza. Un granito de mostaza es algo muy diminuto. Es más pequeño que una arveja, que un grano de una arveja. Es más pequeño que un frijol. Es más pequeño que un arroz, que un grano de arroz. Le dijo, si tuvieras fe como este granito de mostaza, le dirías a ese monte, quítate a tu problema, a tu dificultad. Usted aquí no tiene que preocuparse por pagar arrendo, porque el dólar subió, bajó, porque el salario aumentó. Usted no tiene que preocuparse aquí. Son argumentos que a veces usted se mete cuando no está creyendo por la cuota del carro. Fe, se lo voy a decir en otras palabras y por allá está en Hebreos 11. Luego hablaremos con calma de eso. Es soltarse en las manos de Dios, es confiar. Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. ¿Con qué venció el Señor? ¿Con qué venció el Hijo de Dios? Si ni plata le mandaron, si ni un castillo le mandaron. Y muchas veces este proceso con nuestras fuerzas es limitado. Por eso muchos terminan haciendo proceso de calendario, de aguante, de resistencia y se revientan. Se revientan, yo los he visto y se revientan. Antes de devolverme al granito de mostaza, el Señor le dijo a Pedro, Pedro, Satanás te pidió para zarandearte como a trigo. Tremendo eso. El enemigo venía a zarandear a Pedro, como viene a zarandearnos a nosotros, como viene a zarandear nuestra mente, a dañarla, como viene a zarandear nuestras emociones. Yo no sé si a usted le pasa eso, que tiene un día donde usted está tranquilo, en paz, gozoso, y llega un momento donde usted tiene que cambiar el canal y montarse en la fe. ¿Por qué? Porque viene zaranda, porque viene la sacudida. Aquí a cada rato se sacude el grupo. ¡Ja! Yo ahí mismo me pongo las pilas porque yo sé cuando el árbol se empieza a mover, yo sé cuando el enemigo empieza a hacer estragos aquí en el rebaño. Y a mí me enseñaron, cuide su fe, Matías. Y más de uno descuida eso y termina batallando en las fuerzas, pero no batallando desde la fe. Viene la zarandeada para Pedro. ¿Y sabe qué le dijo el Señor que no se equivoca? Pedro,
Yo he rogado que tu fe no falte. ¿Dónde quería el Señor trabajar en Pedro y dónde estaba trabajando el Espíritu en Pedro? En este fruto de la fe. Porque Pedro era un man fuerte, Pedro era un man explosivo, Pedro ya dirigía, Pedro ya lideraba, Pedro ya tiraba la red y pescaba grandemente, pero tenía problemas de fe. Oiga, y más duro todavía, este examen no lo hacen los hombres. Dios dice que él busca su fe. ¿Hallará fe el Señor en la tierra? Y el profesor es el enemigo. Por eso el enemigo a veces genera caos, genera dificultad. ¿Y sabe qué se queda viendo Dios? Porque Dios tiene el ayudante que es el Espíritu. Si realmente usted y yo le creemos. Muchas personas dicen creer. De labios me honran, dice, pero su corazón está lejos de mí. Dice que con la boca se confiesa palabras de fe, pero que con el corazón se cree para justicia. Muchos no creen en lo que están haciendo. Muchos no creen que así sea la lavada de un baño, la tendida de una cama, el no tener papeles donde no van, hace parte de la restauración, hace parte del moldeamiento que se necesita para su vida. Muchos están perdiendo la batalla, el enemigo los amarreó, los dejó como pollos desplumados. ¿Y sabe qué nos toca hacer? Creer. El Señor le dijo a Pedro, Pedro, no te voy a dar más llamadas, no te voy a dar más visitas. Familias que no creen. Esto es de confianza, esto es de fe. Familias que la llamada, que la visita, que no lo veo, créale a Dios que estamos bien. Y así hayan dificultades, al que cree todo le es posible. Estamos aprendiendo a enfrentarlas. Estamos aprendiendo a batallar, no desde el brazo, no desde las fuerzas, estamos batallando desde la fe. Yo a veces le digo al equipo, no coja lucha. ¿Sabe qué le estoy diciendo ahí? Peleemos desde la fe. Le digo al equipo, le dije a Mónica, también hoy le dije temprano, le dije, ya como 29 años que conozco de fundaciones. Ayer vino un amigo y aterrado. Y yo le decía a Dios, gracias por hablarme a través de ese varón, porque me conoció siendo un loco. Me decía, uy, no, usted era un cólico, pero ¿sabe qué? Usted es un ejemplo, usted es una admiración. Aquí estuvo, ni media hora estuvo aquí. Y lo analiza uno, me dice, mira cómo dirigís, cómo movés, cómo organizás, práctico, tan aterrado. Pero ¿sabe a qué lo invité a él? A creer que con Dios se puede, que con Dios es posible. Muchas veces, estando yo ahí sentado en proceso, se me acercaban mis líderes y me decían, si a usted no le alcanza la fe, déjese cargar por la de nosotros. Una fe mayor nos tiene que cargar. Busque personas creyentes, no busquen personas incrédulas. El que tiene fe sana. El que tiene fe no ve problemas, el que tiene fe ve soluciones. Y alguien creyó en mí cuando yo no valía nada. Muchos de ustedes hasta usan de eso, ¿no? El apóstol vuelve y nos da la oportunidad, ¿no? El apóstol vuelve y nos restablece. Yo no estoy perdiendo. Siempre seremos los malos muchas veces porque para el que no cree, para el incrédulo, para el que le da potestad a Dios, usted le da potestad de obrar cuando cree. Y al diablo usted le da potestad de obrar y de dañar y dividir y de restar con la incredulidad. Dios se mueve por fe. ¿Quieres ver, mujer? ¿Quieres caminar? ¿Crees? Sí, tenga. ¿Quieres esto? ¿Quieres caminar? Sí, Señor. ¿Lo crees? Tenga. Pero el arma del enemigo es la duda, es la incredulidad, es la incertidumbre, es la desconfianza. Y a veces
estos procesos se montan en eso. Ayer una señora disgustada, que es que a mi hijo lo ponen a trabajar allá y no le pagan. No hay fe, no hay fe. Aquí usted no vino a trabajar. Si usted vino aquí a trabajar, lleve su hoja de vida a una oficina de empleo. Aquí usted hace terapia ocupacional. Aquí le enseñamos a usted a servir. A mí también me llevaban a trabajar a la fundación y a veces daban algo para la fundación y lo cogían los demás. Y a mí no me daban ni las gracias. ¿Pero usted cree que yo dejé de creer por eso? Si yo hubiera dejado de crear y si yo hubiera caído en el marco de la duda, de la desconfianza, de la incredulidad, aquí no estuviera sentado hablándole a usted. Cuando el Señor le dice a Pedro que lo iban a zarandear como a trigo, pero el Señor le responde, he rogado que tu fe no falte. No busque soluciones aquí, le dijo, no vaya a refugiarse en una llamada, en una visita, en una tienda, en un suplemento. ¿Sabe qué le está diciendo? Su refugio soy yo, su confianza soy yo, su esperanza soy yo. Lo que decían los hombres de Dios en las batallas, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mire, uno aquí se desanima. Uno cada vez a nivel de conducta, yo veo, cada vez la persona, la droga les hace más afectaciones. Cada vez la droga, esa basura de droga, les daña más la cabeza. No vuelven a ser iguales. Daña a las familias, daña a los hogares, daña una vida. Cada vez la gente más se muere, es más infeliz. Cada vez uno ve más envidia, más egocentrismo, más contienda, más ira, más pelea. ¿Y sabe qué es lo único que yo digo, Padre? Yo solo quiero creer. Yo solo quiero creerte a ti porque me pongo a verlo de acá y me desanimo. Y el Señor les hizo un examen a los discípulos. Si tuvieras fe, o sea que no tenían ni siquiera como un granito de mostaza. Y la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Usted me puede decir, no, es que acá muy duro, o me la montan, o aquí, o allá. Mire, fe es cerrar los ojos y caminar muchas veces sin ver nada. Eso es fe. Cierre los ojos. Por eso yo les digo, no se pongan a pararle bolas, no miren para los lados, no miren a los demás. En Hebreos 11 dice que la fe es la certeza de lo que se espera. Certeza de lo que se espera. Y la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza de algo que yo espero y convicción de algo que yo no veo. Por eso le digo, es cerrar los ojos y de avanzar. Muchas veces caminar sin ver nada. Pero ¿sabe qué? Usted va a la fija porque el que tiene el control es el Señor. El Señor le dijo a los discípulos que si tuvieran granitos de fe, fe como un granito de mostaza. Pero en otra el Señor seguía trabajando la fe de ellos. Ellos estaban cambiando una vida. Ellos estaban dejando padre, madre, hermanos. Ellos estaban dejando unos hábitos. En este caso, Pedro al día de hoy, yo creo que el proceso de Pedro, de San Pedro, aquí con nosotros era por ahí de 10 años. Pero Pedro lo hizo en la fe. Mire cómo es la fe. El Señor les da la teoría. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Lo sentaba a oír. Y ahí mismo les decía, señores,
boguen mar adentro, súbanse a la barca y boguen. Despeguen la barca de tierra. Les iba a hacer el examen de la fe. La barca iba allá. ¿Qué es mar adentro? Donde usted voltea. A la orilla del mar hay turbulencia. ¿Y qué hace usted cuando la barca está a la orilla? Brinca y salta a tierra firme. Pero el Señor los llevaba a mar adentro. Y el Señor les estaba haciendo el examen de la fe. Dios no se equivoca. Calladito el Señor, prudente, hágale. Y allá lo sienta y les va hablando con amor, muchachos, esto. Y el Señor sabía que iban a enfrentar una turbulencia, vientos. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que cuando usted está mar adentro, ¿a dónde brinca usted? ¿A dónde salta usted? ¿Qué chaleco salvavidas le sirve cuando usted no ve nada de tierra? Cuando usted no ve soporte, cuando usted no ve mamá, abuelita, falsas confianzas. Cuando usted no ve la madrina que manda euros. ¿Qué le toca que hacer usted, mi hermano, cuando la barca está allá? ¿Qué le toca hacer? Por eso a usted lo desconectamos de todo lo de la tierra. Pero usted se esfuerza por conectarse más, para que le salga la fe, para sacarle la convicción que necesita. Le podemos bajar el sol y la luna, pero si usted no se la cree, mi hermano, no va a pasar nada. Nadie va a creer por usted. Nadie va a defender ese proceso desde la fe. Nadie va a batallar desde la fe como usted mismo lo va a hacer. Pero a veces no estamos preparados para esa conversación. No estamos listos para eso. Y empiezan los discípulos, Señor, sálvanos que nos ahogamos, Señor. Y el Señor ahí. Cuando uno tiene fe, uno sabe que uno depende del cielo, que uno depende del Padre. Y aunque padre y madre me abandonaren, con todo Jehová me recogerá. A mí me enseñó un hombre de fe, que la recompensa venga de Dios, que nos pague Dios, porque nosotros los hombres pagamos mal. Sálvanos, Señor, la barca. Oiga, yo todo me imagino en ese cuadro, cuando Jesús está en la barca, que el Señor les va a decir, hombres de poca fe. O sea que ya tenían fe, pero ¿cómo la tenían? Poquita. En otra les dijo, si tuvieras, o sea que no había. ¿Sabe qué le reprochó el Señor? Su poca fe. Les dijo, ustedes ya debían dar este fruto. Ya les he dado la cartilla y los metió allá. Venga, cuando esto a veces se pone duro, aquí se da cuenta uno quién cree y quién no. Eso es como cuando viene la batalla, uno se da cuenta quiénes quedan aquí firmes y quiénes quedan corriendo. Quiénes piden puerta. Pero como Dios no se queda con nada, yo siempre les diré, me cuentan cómo les va. Esto es una escuela de creyentes más que una fundación. Si incluimos a Dios en el proceso de rehabilitación, nuestra convicción y nuestra fe no puede ser igual. Tiene que ir de aumento en aumento. Por eso también hay muchos cuadros y hay mucho soporte. Añadirle a vuestra fe virtud, a la fe, a la virtud conocimiento. Después les doy esa cátedra. O sea que si tuvieras fe, no tenían. Ya después que le dice el Señor, hombres de poca fe. Ya tenían, pero necesitaban. Por allá un discípulo dijo, aumentanos la fe. O sea que se dio cuenta y ya estaba entrando a unas batallas que lo único que necesita es fe.
Por eso muchos de ustedes razonan, argumentan, deforman el proceso, como digo yo, ya no en proceso, sienten de hecho la cárcel. Y para mí la cárcel es mental, no es física. Están encarcelados desde la fe. Incredulidad a flor de piel. Se bota la incredulidad. Se bota. De ahí vienen los miedos, los temores. Mire, si usted le cree a Dios, suelte. Él cuida mejor que nosotros. Él hace mejor que nosotros. A mí me dijo una vez, hasta con mi propia familia. Mi mamá decía, ay, yo ya le entregué mi hijo a Dios. Pero eran las 2 de la mañana y uno no había llegado. ¿Y cómo estaba? ¿Está creyéndole a Dios? Si le está creyendo a Dios, hay otros componentes de frutos allí. Está en paz, está reposado. Si yo entrego a guardar este celular y le digo a alguien, guárdeme este celular, yo lo entregué y lo solté. Estoy confiando que me lo van a guardar bien. Pero si yo empiezo, pero guárdelo aquí, métalo en el tal cajón, échele llave, ¿estoy creyendo? Fe es pues la certeza de lo que se espera. No sabemos el resultado final. Y es la convicción de lo que no vemos. A veces le digo a muchos papás, usted ha hecho esto, le ha dado de todo, le ha bajado el sol, la luna. Cierre los ojos y créale a Dios. Y quizás a muchos se le hace duro. El proceso aquí es duro porque a usted lo enseñamos a batallar desde la fe. Lo metemos en la barca donde usted no ve nada, donde usted no tiene a dónde brincar, donde usted no tiene de dónde pegarse, le quitamos el celular, la plata, las redes sociales, para que usted ya no mire así, sino que usted aprenda a mirar para arriba. Lo que decía Robinson ahora, lo que yo le dije a él cuando él quería confiar más en la metadona que en Dios. Y como ya había hecho procesos con metadona y no le había servido, tocó forzarlo. Le dije, de aquí en adelante sin metadona, Dios y usted, en seco. Yo tuve procesos con muchas comodidades, uva chilena, chuleta. Todo lo que pedía me llegaba a la fundación y no me sirvieron. Tuve procesos VIP, estuve fuera del país, colchón de agua, lo que usted quiera, ortopédico, menú a la carta. Y el proceso que me sirvió fue donde me sacaron la fe. Donde en la puerta me dijeron Dios y usted, y me pasaban la comida por debajo de la reja. Eso lo recuerdo porque eso me motiva a seguir confiando y a dependiendo de Dios. Si dependía de la droga, hoy dependo de Dios. Hoy dejo que Él haga, hoy dejo que Él obre, hoy no cojo lucha. No lucho ni conmigo mismo. Dejo que Dios se encargue. Y le pido a Dios en mis oraciones que nos aumente la fe a todos. Que nos las aumente a todos. Aumentanos la fe. Cuando el Señor les dijo, hombre de poca fe, entonces les dijo, bueno, vamos a seguir aumentándola. Y el Señor lo siguió llevando a otro cuadro. No sé si usted ha oído de una mujer, la mujer serofenicia, la mujer cananea, donde el Señor dijo, oh mujer, grande es tu fe. Los dos, uno de los cuadros, hay dos, los dos cuadros más relevantes, este es uno donde el Señor exalta la fe. Oh mujer, grande es tu fe.
y usted no ve nada que haya descrestado. ¿Sabe qué hizo? Tenía una problemática con su hija. Puede ser esquizofrenia, un problema de salud mental, drogadicción, no puntualiza. Y se fue donde el Señor, maestro, socórreme, ayúdame. ¿Y sabe qué hizo el Señor? Hasta la despreció. Por eso yo le digo a usted que ni un saludo lo tire al piso, que ni una mirada, que hablaron de usted, la fe no lo deja caer a usted. ¿Sabe qué le dijo el Señor? El pan de los hijos no es para los perrillos. Esto es un insulto. Le dijo, yo con usted nada que ver. El pan de los hijos no es para los perrillos. ¿Y sabe qué dijo esa mujer? Señor, ayúdame. Dijo, los perrillos comen aún de las migajas que caen de la mesa. Aunque los discípulos la regañaron, la exhortaron, la alejaron, la menospreciaron, la humillaron, ella no dejó de creer. Y el Señor dijo, oh mujer, grande es tu fe. ¿Y sabe qué le dijo? Como creíste, te se ha hecho. Y dice que desde aquella misma hora su hija fue sana. Ese es uno de los cuadros más relevantes de la palabra de Dios en la Biblia. Y el segundo es la fe del centurión romano. Que el Señor le dijo, oh, ni en Israel he hallado tanta fe, tanta de cantidad, ni en Israel he hallado tanta fe. Dice que cuando el Señor oyó al centurión romano que sus criados, sus siervos respetaban la autoridad para obedecer, para respetar la autoridad, para respetar límites, se necesita fe. Le dijo el Señor, Señor, soy hombre bajo autoridad, tengo bajo mi autoridad. Esto aquí ustedes los muchachos, sobre todo los muchachos lo tienen reclaro. Se los he expuesto muchas veces. El primer principio de la restauración y de la rehabilitación es el sometimiento a la autoridad, pero si no hay fe, no hay nada. El centurión romano le dijo, Señor, tengo bajo mis órdenes soldados, soy hombre bajo autoridad. O sea que él era autoridad porque también estaba bajo autoridad. Le digo a mis soldados, ve y va, ven y viene, haz esto y lo hace. Dice que el Señor se maravilló. ¿Qué es lo único que hace maravillar al Señor? Un hombre que resucita muertos, un hombre que le devuelve la vista a los ciegos, un hombre que hace caminar a los cojos, un hombre que multiplica los panes y los peces y dice que se maravilló. Porque el centurión creía. Y el Señor dice que se maravilló y le dijo, en Israel no ha hallado tanta fe. Y dice que también desde aquella misma hora su criado fue sano, fue libre. Muchos no son libres porque no han creído. Muchos se vuelven a contaminar, muchos vuelven a recaer porque pierden la batalla de la fe. Descuidan su convicción, se dejan dañar la cabeza. Yo ayer me tuve que montar en la fe. Desde el humano no, nada de posibilidades. Por eso me gustan esas películas que generan, que lo llevan a uno a ir más allá. Hay una película que me gusta mucho que se llama Contra lo Imposible. David peleó con el gigante desde la fe. David no podía pelear en sus fuerzas con el filisteo. David peleó en la fe y le dijo, hoy le vuelo la cabeza. Se burlaron de Dios, se burlaron de David, se burlaron de las herramientas de él. Se burlaron de las prácticas que él hizo.
en chanclas, pero con fe. Usted a veces lo único que necesita es fe y creer en esto. Pero renegamos. ¿Por qué lo hacemos? Porque hay incredulidad. Porque no está convencido que el que dirige, que el que pilotea, que el que organiza, que el que hace es el mismo Señor. Es el mismo Dios. ¿Tiene usted conocimiento? Sí, pero si no los cree. Usted ha tenido casa, usted ha tenido familia, usted ha tenido comodidades, usted ha tenido trabajo, muchos han tenido hogar, pareja, novio, novia, pero les faltaba creer. La fe no es a la loca, no es positivismo. Dice que los demonios creen y tiemblan. Supremamente importante este fruto en el proceso de rehabilitación. El Señor encontró dos personas que iban camino a Emaús y se les acercó después de haber resucitado y hablaban unas sandeces fuera de la realidad. O sea que había que darles harta psicología y psiquiatría. El Señor se acerca y le dice, ¿qué pláticas son esas? Los de camino a Emaús. Incluso de ahí han salido unos grupos de la iglesia. Se acercó y le dijo, y los fue ministrando, cenó con ellos, y al final el Señor les dice que le reprochó su incredulidad. Iban con el mismo Señor caminando y no se habían dado cuenta. Afortunadamente se encontraron con Él. Donde se encuentren con otra persona, los extravía. Cuando usted vea incredulidad, pida ayuda. Cuando usted vea incredulidad, pida auxilio, mi hermano. No es un buen síntoma. No es un buen síntoma para el proceso de rehabilitación. ¿Amén o no amén? ¿Algún familiar que me dé su apreciación? ¿Algún familiar aquí que me dé su apreciación? Sí, bien pueda. Muy buenos días. Definitivamente, si no tenemos fe, no vamos a obtener nada. Yo creo que eso es uno de los pilares fundamentales para todo este proceso. Tanto fe para los muchachos en creer que sí pueden hacer las cosas y fe para nosotros como familia, saber de que con todas esas herramientas, con todo lo que les dan, estando de la mano de Dios, porque lo espiritual es fundamental para este proceso. Quien no esté pegado de la mano de Dios y hablamos de que Dios puede ser que no seamos católicos, cristianos, musulmanes, lo que sea, ese ser superior es el que nos debe dar la fuerza y nosotros tener la fe y estar convencidos de que así será. Y eso así se va a obtener, tanto por parte de los muchachos como por la parte de nosotros como padres. Realmente, si nosotros no confiamos, si ellos no confían en el proceso y no se meten, se involucran, cambian por dentro, realmente no vamos a obtener nada. Vamos a estar sentados aquí escuchando palabras que no nos van a interiorizar la situación. Yo creo que teniendo fe, nosotros como papás, como familiares, le damos también fuerza al familiar sabiendo de que sí se puede, porque esto es una enfermedad muy tenaz. No es como una diabetes que usted le da una pastilla o se cuida la boca o hace otras cosas. En esta enfermedad no es solamente la pastilla, aquí hay pastillas que ayudan, pero realmente la verdadera pastilla que nos va a ayudar tanto a ellos como a nosotros va a ser la fe.
Es correcto, sí, señora. Doña Vivian, muchas gracias por el aporte. Buenos días, Matías, coincidiendo con lo que la mamá o el familiar acaba de expresar, nosotros ponemos nuestra fe en un proceso, ¿cierto? En un proceso de rehabilitación para nuestro familiar, para nuestro hijo. Y desde aquí todos los días, como usted dice, así no los veamos, tenemos la convicción de que Dios está haciendo una obra, de que por algo fueron apartados y que por algo fueron escogidos y que les permitió vivir en su libre albedrío para que luego llegaran a Él, de que los tiene allí porque están para cosas grandes, porque están para dar testimonio, así como usted hoy lo está haciendo, para dar testimonio de que hay un Dios y un amor infinito y su bondad es infinita y su misericordia es infinita para con todos nosotros y que por algo que está pasando en el mundo Él los apartó. Están allí resguardados bajo sus alas, bajo digamos, la doctrina de alguien que ya pasó por ese infierno y que están aprendiendo en este momento desde el amor, desde la paciencia, desde la solidaridad, porque también hay que ser solidarios en este proceso. Y cuando ellos entran incrédulos del proceso, cuando uno llega, digamos, a las visitas y dicen, ya no puedo más, nosotros seguimos plantados en la fe, se queda, continúa el proceso porque Dios está haciendo obra, tanto en ellos como en nosotros como familia que estamos aquí pegados, digamos, de el Espíritu Santo para que nos dé fuerza, porque siempre es difícil tenerlos lejos, pero es mucho más difícil verlos destruyéndose. Entonces, digamos que es la fe de una persona que ni siquiera conocíamos, es la fe de una persona que contó un testimonio que para muchos decían, no, pues es que cualquiera lo hace, pero cuando se está 10 veces en un proceso y lo intenta y vuelve y cae y lo intenta y ve que la forma más difícil, o sea, irse por el camino estrecho fue lo que realmente lo hizo crecer, eso acrecenta también nuestra fe, o sea, es una enseñanza de vida. Lo fácil que es llegar a un parque donde unos amigos, donde te ofrecen, venga, pase chévere, entónese, venga, huele con nosotros, siempre te va a destruir, siempre está buscando lo mal para ti, mientras que es el camino de saber decir no, de saber decir me hace daño, es el amor propio, mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo, yo no puedo bajo ninguna circunstancia llevar mi cuerpo a donde el Espíritu Santo no quiere estar. Entonces, esos son pasos de fe. Los muchachos van a tener que aprender con el tiempo, con paciencia, pues hay lugares en los que no deben estar. Y hoy Dios escogió que estuvieran allí y nuestra fe está puesta en su recuperación y en la recuperación de nosotros como familia. Muchas gracias. Gracias, doña Vivian. Por aquí tenemos otro aporte para ir cerrando ya. Seguimos hablando de la fe, trascendental y crucial. No todos llegan por convicción al proceso de rehabilitación, muchos llegan es por circunstancias, de manera circunstancial. ¿Qué busca uno? Que avancen en el camino de la fe. Me calenté, me emproblemé, me estuve en una clínica, estoy consumiendo mucho, me ven flaco, peleé, fundación, fundación, fundación. Entonces llegan de manera circunstancial. Pero ahí nos toca que seguir trabajando el fruto de la fe. Yo puedo decir que yo me paré hasta que pude creer. Porque llegaba a darle contentillo a la familia, llegaba a mirar el calendario, llegaba a mirar el reloj, pero no estaba creyendo lo que estaba haciendo en mi vida. Ahí tendremos para contar. Buenos días. Lo hacemos de manera breve, pero esto es una escuela de creyentes. Hoy usted permítase ver en una escuela de creyentes, no en una fundación. Y usted se va a dar cuenta, Dios y la vida le va a hacer entender a usted que hay cosas que no se ganan
ni con espada, ni con ejército. Se ganan con el Espíritu de Dios. Y parte del Espíritu de Dios es que viene a darnos fe, es que viene a darnos convicción, es que no nos deja caer los brazos, es que no nos deja acabar la gasolina. Y es que aunque veamos todo en contra de nosotros, al que cree, todo le es posible. Amén. Dios los bendiga. Vamos a dejar allí y nos vemos esta semana con la ayuda de Dios con más temas. Bendiciones para todos ustedes. Chao, chao.